sus cámaras una vez se les solicite. Cada ponente tendrá 35 minutos para la realización de la intervención y posteriormente se abrirá un espacio de 5 minutos para abrir preguntas. Iniciamos entonces este tercer encuentro con la intervención de Carlos Alberto Palacio Gómez, PhD en Filosofía y docente investigador de la IUE, quien nos hablará sobre enseñar una justicia más allá de la culpa y del castigo. Muy bien, bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a los docentes del ecosistema educativo 4.0 que nos acompañan el día de hoy. Igual unos agradecimientos muy sinceros a los ponentes que nos van a compartir sus reflexiones, el profesor Darío y el profesor José Leonardo. Igualmente a los compañeros de la institución universitaria de Envigado que están haciendo posible este encuentro, en especial a Marcela Arrubla, a Cristian y a Natalia, que está haciendo las veces de maestra de ceremonia. Bueno, antes de compartir la reflexión que traigo para el día de hoy, sinceramente quiero expresar la satisfacción de que estemos sacando adelante estos espacios de encuentro académico entre docentes del municipio de Envigado. Este es el tercer encuentro que adelantamos este semestre. El primero fue sobre ciencias exactas, naturales y aplicadas, y el segundo sobre ciencias sociales y humanas. El día de hoy nos vamos a concentrar en las ciencias sociales y jurídicas. Bueno, mis queridos docentes, entonces, para este propósito traigo un ensayo que lleva por título Enseñar una justicia más allá de la culpa y del castigo. Muy bien. En la presente reflexión quiero hacer algunos apuntes en torno a la enseñabilidad de la ley y la justicia desde la consideración de la ética. Ambos dominios están referidos al comportamiento humano. La ley es una regulación del comportamiento humano externa y la ética es una determinación del comportamiento humano interna. La ley la impone un agente externo al individuo, mientras que la ética es una elección del comportamiento que hace el individuo. En nuestra nación tenemos grandes dificultades con ambas. Hay un notable desacato de la ley y una falta de vivir ético muy marcada. Ambas dificultades expresan sin duda un rasgo de mentalidad de nuestra nación que demanda desde la educación una respuesta orientada a inducir un cambio cultural profundo de mentalidad que genere una cultura centrada en conservar la ética, la inclusión, la equidad, el bienestar, la armonía y la alegría. Bien, entonces voy a referirme al tema de la ley y de la justicia desde el punto de vista de la ética. Lo que acabo de decir sencillamente es que tanto la ley como la ética buscan regular u orientar el comportamiento humano. La ley desde una instancia externa, la ética desde el ámbito de la propia intimidad, de la propia interioridad de nuestro ser. Y lo que acabo de puntualizar es que en Colombia tenemos dificultades muy grandes en la relación con la ley y en la vivencia de la ética. Como educadores es muy importante que reflexionemos sobre este aspecto, porque al fin de cuentas vivimos la cultura que nosotros mismos generamos con nuestro vivir. ¿Por qué Colombia no puede aspirar a un vivir cultural centrado en la equidad, en la inclusión, en la alegría, en el bienestar, en la armonía? ¿Por qué? Es completamente viable esa apuesta. Sencillamente debemos nosotros los educadores hacernos cargo de las variables que necesitamos considerar para que ese proceso cultural profundo se pueda desarrollar. Muy bien, considero que la ética es una poética del vivir centrada en la práctica del respeto, de la responsabilidad y de la libertad. Como la poética es el arte de la composición artística y dentro de esta palabra está incluida la palabra ética, he visto muy pertinente apelar a ella y al concepto que evoca para llamar la atención sobre el hecho de que la ética es en lo fundamental un modo de vivir, una composición del vivir, una manera específica de relacionarse consigo mismo,
con los demás y con lo que va aconteciendo. Si bien en el vivir hacemos discursos sobre nuestros modos de vivir, la ética en lo fundamental, más que un discurso, es un modo de vivir concreto. Es una manera de componer nuestro vivir desde el respeto y consideración a nosotros mismos y a los demás. Considero que en muchas ocasiones no se logra hacer visible a la ética en su campo propio por tres razones. La primera, porque se le confunde con religión, con moral o con espiritualidad. La segunda, porque se le reduce al cumplimiento de la ley y de la norma. A una ley cuya justicia en nuestra cultura orbita mucho alrededor de la culpa y el castigo. Y la tercera razón por la cual la ética no se hace visible en nuestro medio, considero yo, tiene que ver con el hecho de que se le reduce a los códigos deontológicos, a los códigos de ética de las profesiones. Por tales razones, en esta breve reflexión, quiero referirme en primer lugar a la relación de la ética con la religión, la moral y la espiritualidad. Es muy importante hacer este deslinde en la práctica de la enseñanza de las ciencias sociales y jurídicas. En segundo lugar, me referiré a la relación de la ética con la ley, dado que esta relación es más compleja y amplia de lo que se sostiene generalmente. Y por último, me referiré a la importancia de promover una noción de justicia que vaya más allá de la culpa y del castigo, si es que queremos generar una cultura centrada en la conservación de la armonía, perseverante en la regeneración del tejido social. Desde algunas disciplinas se tiende con mucha frecuencia a reducir la ética a lo religioso, a lo espiritual o a lo moral, cuando en realidad la ética no es ninguno de estos espacios. Que pueda pensarse la relación de la ética con la religión, la espiritualidad y la moral es otra cosa, pero la ética no es ninguno de estos dominios existenciales. La religión tiene que ver con cosmovisiones dentro de las que hay un ser superior, un ser creador. La espiritualidad tiene que ver con la experiencia de sentirse integrado a un orden más amplio que aquel en el que nos desenvolvemos a diario. Y la moral tiene que ver más con la adopción de determinados códigos comportamentales. Y por supuesto que entre cada uno de estos ámbitos y la ética podemos plantear relaciones. Pueden encontrarse posturas donde la ética, entendida como el ejercicio y la práctica de la libertad, esté en la base de la vivencia de todos los otros dominios de existencia referidos. Podemos encontrar morales fundamentadas en la ética, morales que dialogan con la ética. De hecho, muchos afirman que la ética es la reflexión sobre la moral. Podemos encontrar muchos tipos y variantes de relaciones entre estas dimensiones del vivir humano. En nuestra cultura encontramos con mucha frecuencia una fusión entre religión y moral que usa la moral para devaluar al otro, pero se olvida de ella para orientar el comportamiento propio. Me refiero a prácticas morales religiosas que desde sus narrativas deslegitiman a los otros, pero olvidan o relativizan sus preceptos para alinear la conducta propia. En todo caso, es claro que la ética es un campo específico diferenciable de la religión, de la espiritualidad y de la moral, y que en tal sentido es muy importante que las distingamos en nuestros procesos de enseñanza constantemente. Con ello, contribuiremos a que la noción del vivir ético no quede dispersa en una nebulosa discursiva con corrientes de aire religiosos, espirituales y o morales que no logra diferenciarse de ellas y por lo tanto no alcanza a adquirir la consistencia necesaria para que induzca lo que su vivir implica, el ejercicio del respeto de la libertad con responsabilidad. Es decir, es muy importante deslindar la ética de la religión, de la moral y de la espiritualidad. ¿Para qué? Para que la ética, por su propia fuerza, logre generar lo que a ella más la caracteriza,
que es el ejercicio del respeto, desde el respeto de la libertad con responsabilidad. Considero que para esto debemos presentar la ética más allá de los códigos deontológicos. Los códigos deontológicos son orientaciones que expresa una comunidad de expertos en la práctica profesional respectiva para que sus practicantes ejerzan su profesión desde el respeto, la responsabilidad y la libertad que todos esperan de ella. Pero la ética no es un código deontológico. La ética es el arte de generar un vivir grato, de generar bienestar en las dimensiones de nuestro vivir, centrados en la práctica del respeto, de la responsabilidad y de la libertad. Y en la estética de este vivir debemos recabar una y otra vez los educadores. La ética tampoco es sencillamente el acatamiento de la ley. La relación entre la ética y la ley es más amplia. La ley se puede acatar o desacatar desde una postura ética. Y por supuesto que también se le desacata por falta de ética. Es importante pensar en esa relación, máxime en nuestra cultura que tiene una relación tan ambivalente con la ley. Por un lado, se piensa que todo se arregla con una ley, pero por otro lado, se tiende mucho a transgredir dicha ley. La ley busca estabilizar determinadas relaciones y prácticas de conducta deseables para quienes tienen el poder de establecerla. Por eso, hay leyes democráticas y leyes dictatoriales. Es decir, la ley constituye un elemento primordial de ordenamiento social, a pesar de que en determinadas culturas pueda devenir en factor de opresión social. En Occidente se ha estabilizado el orden estatal en torno a la ley, fundamentalmente, que determina un organismo que la produzca, otro que la ejecute y otro que juzgue sus transgresiones. La controversia de la ley puede darse desde el acato o desacato de la ley. En todo caso, lo que le importa a la ética es que cualquier actuación de estas se dé desde la práctica de la libertad, es decir, desde el respeto al propio querer y el hacerse responsable de las consecuencias de una elección u otra, que sea desde la libertad que se alcanza por la vía de practicarla incesantemente, que se opte con responsabilidad por acatar o desacatar la ley, o por controvertirla o no desde su acato o su desacato. La desobediencia civil arraiga en este planteamiento. Henry Thoreau, que inspiró a Mahatma Gandhi y a Martin Luther King en el siglo XIX, sostuvo en este sentido que frente a un gobierno que encarcela injustamente, el lugar de un hombre justo es la prisión. El legendario campeón de pesos pesados del boxeo, Mohamed Ali, se negó a prestar servicio militar. Su argumento fue: ¿por qué pelear contra hombres amarillos en defensa de hombres blancos que discriminan al hombre negro? Fernando González defendía el derecho a no obedecer. La primera formulación de leyes que se conoce es el Código de Hammurabi de Babilonia del 1700 a.C., un listado de 282 leyes y penas a su transgresión que revela aquello que estaba generando el vivir social y que se quería reprimir. La ley del talión del siglo V a.C. es también muy conocida entre nosotros. Ambas referencias hacen especial hincapié en la culpa y el castigo. Hay una mentalidad muy difundida en nuestra cultura que orienta la justicia hacia la culpa y el castigo. A pesar de que actualmente hay fuertes corrientes académicas y políticas estatales que promueven justicias, que hacen énfasis en la reparación y la reconciliación, en nuestra mentalidad judeocristiana, la noción de justicia tiene un trasfondo de culpa y de castigo muy profundos. La ley, la justicia, la culpa y el castigo constituyen los pilares de una manera de pensar la regulación del comportamiento
más por imposición y por temor que por convicción. Pero hay otras relaciones con la ley y con la justicia. Hay culturas como la wayuu que hacen más énfasis en otros aspectos al hacer justicia, como en el pago del daño y en la restitución del tejido social, por ejemplo. La culpa para los wayuu llega a cubrir a toda la familia del transgresor. Con ello, logran involucrar a un nutrido número de personas en un proceso que culmina en el encuentro de las familias involucradas. Si cada integrante de cada familia es visto como una hebra de un tejido, el encuentro de las familias wayuu al final del proceso deja reestablecido el tejido social. El pago de la deuda por la falta se pacta por un proceso de negociación entre las dos familias que facilita el palabrero, el cual se encarga de intermediar entre ellas dos hasta que llegan a un acuerdo. Esta forma de ver la ley y la justicia está más orientada al restablecimiento del bienestar. Todo indica que la especie humana surgió en un contexto relacional en el que fue el amor y la confianza entre unos y otros el vínculo que permitió que comenzáramos como primates bípedos a habitar en el lenguaje. Si nos damos cuenta de que el vivir en el lenguajear es un vivir al que nos abrimos, al vivir coordinando recursivamente acciones con los otros, como lo muestra Maturana, nos percatamos de que solo en la emoción de la confianza un proceso como estos pudo tener lugar. Esto es importante recalcarlo en las reflexiones antropológicas que hagamos con nuestros estudiantes, que los humanos somos hijos de la mar, que los humanos se hacen humanos cuando otros humanos entran a coordinar una y otra vez acciones con ellos, y que eso solo se da cuando espontáneamente hay emoción de aceptación recíproca. Entonces, no es la emoción del convivir, sino el placer de convivir el que fue dando origen a ciertas normas, a ciertas regularidades relacionales que permitían conservar el convivir. Por eso es que la norma se acata espontáneamente donde hay placer de convivir, porque la norma se vuelve una expresión del deseo de conservar ese convivir. Es lo que nos pasa cuando generamos una clase en donde todos terminamos encarretados. Las normas van surgiendo, los mismos muchachos las proponen. Este deseo de conservar el convivir va de la mano del cuidado de sí y de aquellos con quienes se convive. Es decir, lleva consigo el sello del vivir ético. El vivir social y el vivir ético son equivalentes, se superponen. El uno llega hasta donde llega el otro. El comportamiento ético nos surge hasta donde llega el radio de nuestro vivir social, es decir, hasta donde sentimos un vínculo con otros. Y ese vínculo es que lo sintamos como válidos. De ahí que sea tan importante que nuestros encuentros pedagógicos sean gratos, que los sintamos gratos, que sintamos agrado de encontrarnos con nuestros estudiantes, que generemos el encuentro espontáneo desde ahí. Quizás sea ese amor al vínculo con los otros que nos hace humanos, a ese amor al vivir armónico, al vivir en el bienestar, en la equidad, en la inclusión y en la alegría. Quizás sea ese amor el fundamento de la relación que debemos promover con la ley, dado que, como ya lo afirmé, ese ha sido su sentido originario, en tanto que ha sido la dinámica que le ha dado origen. Creo que la norma no surge de la imposición del convivir, sino que surge del deseo de conservar el convivir. Por eso una norma se nos hace deseable cuando nos abre un camino atractivo de realizaciones en compensación a las privaciones a que la norma nos conduce. Todo esto sin olvidar que la norma y la ley en otros contextos dejan de ser factores de ordenamiento social y pasan a serlo de opresión social. De ahí que el ejercicio de la norma, desde un punto de vista pedagógico, debe dejar una marca formativa, ir más allá de la culpa y el castigo, llegar hasta la reflexión y por ella, en lo posible, a la restitución del vínculo social, si por alguna razón se deterioró. Pero recordemos que la reflexión no se da ni surge por una orden. A ella solo se le puede invitar.
La reflexión surge en el desapego a tener la verdad, que permite formular otras explicaciones diferentes a la que teníamos por verdadera. Y ello surge con más facilidad cuando las sanciones, amonestaciones u observaciones se hacen desde sentir a nuestros estudiantes como seres válidos, con ese aprecio por su ser, es decir, por su proceso. Cuentan que en la Sierra Nevada de la Macarena se presentó un robo. Un indígena tomó el machete de otro a hurtadillas. Cuando sus amigos se enteraron, todos juntos decidieron visitar al ladrón a su casa el sábado siguiente. Nadie le dijo que había sido visto hurtando el machete. Todos, cuando llegaban a hacerle la visita, le decían que se habían enterado de que estaba necesitando un machete, y al colocar su machete recostado contra la pared, le decían que él sabía que podía contar con el machete suyo. El anfitrión entiende el mensaje que le están dando y atiende a toda la visita, obsequiándoles bebidas y comidas. Al terminar la reunión, se ha restablecido el tejido social, se ha hecho una reconvención, una sanción y una restitución del orden deteriorado por el robo, por medio de una práctica que va más allá de la culpa y el castigo en la administración de justicia. Los países, por su parte, relatan cómo durante su historia han tenido que negociar durante múltiples ocasiones con sus adversarios para poder conservar su pueblo y su identidad. Lo hicieron con los españoles, lo han hecho con guerrilleros y con los paramilitares. Como resultado de ellos, afirman, se han podido conservar, han evitado su desaparición. El vivir democrático se caracteriza por un vivir en la colaboración, en la equidad y en la inclusión. Las elecciones de representantes son una marca característica, pero no constituyen el núcleo del vivir democrático. Se eligen servidores públicos en el sentido de que se escogen a personas que nos sirvan para regular las acciones sociales, para que los ciudadanos puedan servirse los unos a los otros. Un modo muy eficaz de inducir un cambio cultural profundo consiste sencillamente en vivir parámetros de esa cultura que anhelamos vivir en nuestro diario vivir. En cada encuentro con el otro podemos vivir ese cambio cultural profundo. En cada forma de aplicar la norma, de evaluar un comportamiento y de abordarlo, tenemos la posibilidad de hacerlo promoviendo una aplicación de justicia que ponga el énfasis en el aprendizaje de la convivencia, en el gusto de recuperar una convivencia en el mutuo respeto, en el reconocimiento del agrado de contar con una urdimbre de relaciones colaborativas para que cada quien realice sus proyectos y sus anhelos. Muy bien, queridos docentes, esa era la reflexión que traía para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. No sé si alguno de los ponentes o alguna de las personas que nos acompañen tiene alguna pregunta para Carlos. Por ahí una manito levantada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Byron Cortés, soy docente de la institución educativa Darío de Bedut. Bueno, primero pues escuchando las reflexiones muy importantes que nos proponen el día de hoy, pues precisamente pensaba de Bonaventura de Sousa, cuando él toca un poco la ecología de saberes, ¿no? Esta ecología de saberes que de pronto, pues, a nosotros como, pues, digamos, casi que como
pues no sé si la ciencia casi a veces con esa falsa erudición nos hace pensar que hay saberes que no son científicos, saberes que son populares, saberes que están allá casi que en las sombras. Entonces un poco mi pregunta va orientada hacia lo siguiente, y es cómo traer precisamente todos estos saberes que están considerados casi que en las sombras, casi que en la oscuridad, para poderles dar casi que ese, no sé si lo necesiten, pero pues, digamos, a estos saberes, ¿cómo se les hace, cómo se les reivindica dentro del conocimiento científico? Cuando tú hablas de todas estas lógicas de ley, por ejemplo, que se tienen en las comunidades indígenas, todo este Ya. tipo de cosas, o sea, cómo hacer para que nosotros como sociedad realmente consideremos importante dentro de nuestra racionalidad ese tipo de saberes? Cómo cambiar esa racionalidad de pronto también dentro del mismo conocimiento formal, si lo podemos llamar de alguna manera? Sería un poco la pregunta. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr A esa ver, ecología? sí, a ver, yo creo que en la misma formulación de la pregunta, tú estás insinuando un camino para su respuesta cuando aludes a Boaventura de Sousa, ¿cierto? Muy bien, entonces tú identificaste en el texto como la presencia como de dos o tres elementos que hacen alusión a esas otras culturas distintas a la occidental, ¿cierto? Entonces, está la alusión a la práctica de la justicia que hacen los guayú frente al compañerito que se roba un machete. Hacen todo un acto ahí de restitución social muy interesante, ¿cierto? Lo interesante de esas prácticas es su eficacia, porque quien me relata esa historia dice que a la otra semana el compañerito que se robó el machete ya no es un ladrón, pues ya simplemente es otro más que aprendió de esa lección, ¿cierto? Y al cual le enseñaron a mantener el vínculo con los otros, a no deteriorar el vínculo con los demás. Y está la alusión a los paeses que manifiestan esa inclinación que han tenido durante toda su historia a negociar con los adversarios cuando ellos tienen confrontaciones o se ven amenazados por culturas que los pueden avasallar, se levantan en armas, pero cuando ven que hay un desequilibrio de fuerzas muy grandes, ellos no tienen dificultad entonces en buscar el diálogo y en hacer los acuerdos necesarios para conservar su cultura. Yo pienso que esa ecología de saberes que tú mencionas está aludiendo como a esa postura dialógica que nosotros, pienso yo, podemos promover desde nuestras cátedras de ciencias sociales y humanas. Simplemente nos corresponde a nosotros abrir espacio en nuestras narrativas. Considero yo, pues, Byron, si se te ocurre otra idea, también bienvenida, porque aquí estamos construyendo. Pero me parece muy importante que nosotros estemos abriendo en narrativas que nos pongan de cara a unos horizontes culturales diferentes al que nosotros vivimos. Porque los seres humanos vivimos como normal la cultura en la que nacemos. Es simplemente así. Donde nacemos se nos presenta una cultura que vemos como normal. Y pienso que nosotros estamos en una normalización de una cultura muy problemática, muy deteriorada, la cultura que estamos viendo en Colombia. Entonces me parece que eso lo podemos hacer en nuestras narrativas, abriendo ventanas discursivas que les muestran a los estudiantes otras lógicas. Yo lo practico mucho, pues, Byron. Trato de estar viendo muchos videitos acerca de cómo se viven en otros países como Dinamarca, Noruega, Finlandia. Estoy viendo videitos y estoy tratando de recoger narrativas de otras culturas como las culturas matrísticas para entregárselas a mis estudiantes, simplemente para perturbar esa imagen que está tan instaurada en ellas de aquello en que consiste ser un hombre, de cuál es una cultura normal, a fin de que esas perturbaciones que vayamos nosotros haciendo, acompañadas de nuestra postura ética, vayan induciendo en ellos otra forma de relacionarnos que en últimas nos resultan más gratas. Entonces, no sé si mi respuesta es un poco insípida o de pronto queda en deuda frente a tus expectativas. Pero a mí lo que se me ocurre es precisamente eso, Byron, el estar nosotros tras la pesquisa de otras dinámicas relacionales humanas, las éticas de las culturas ancestrales, las de los pueblos toltecas, etcétera. O sea, ustedes quizás saben más de esto que yo. Estar buscando estas formas de vida, estas formas de restituir el tejido social
que no busca tanto el castigo y la culpa, sino que busca el bienestar. Si hay que castigar y hay que culpabilizar, lo hacen. Pero estas culturas no ponen todo el énfasis en esos eventos, sino que van más allá, y el más allá tiene que ver con la restitución del tejido social que se quiere conservar. Entonces yo pienso que se trata de promover mucho las aproximaciones interculturales, diría yo, en todas las reflexiones de carácter antropológico y de carácter humanas que nosotros estemos haciendo. Se me ocurre eso, Byron, no sé si... Sí, es que, a ver, es que realmente, pues a veces cuando uno enseña ética, bueno, la ética no se enseña, realmente se muestra, es una cosa que está más adelante. Nosotros asumimos a veces, pues digamos, como la postura que también, pues a veces nosotros también reproducimos, y es la postura de la obediencia. Afortunadamente, pues hoy tenemos unos chicos cada vez menos obedientes, lo digo por fortuna, porque pues obedecen más pues digamos, ojalá la gran mayoría lo hagan, pero pues creo que obedecen más a la racionalidad que a la fe. A la fe, pues no, obviamente cuando digo fe no me estoy refiriendo solamente a la fe religiosa, este tipo de cosas, sino a lo que se les enseña. ¿Sí? Sí. Entonces este tipo de reflexiones que están más relacionadas precisamente con la razón, con la racionalidad, pero también con esas otras racionalidades, hacen que yo evalúe quién soy yo, o el lugar, digamos, ese etos, ese lugar mental en el cual yo también habito. Y a partir de ahí se pueden hacer precisiones, o se pueden hacer elaboraciones éticas mucho más, si se le puede llamar, mucho más agudas, precisamente en un análisis de mi relación con el mundo que me rodea. Precisamente en el lograr ver el otro, en lograr ver que hay otras posibilidades, yo logro relacionarme con el mundo también desde otra perspectiva, y eso es muy importante para que también nosotros hagamos una elaboración precisamente o sea, de lo serio que es, de lo seria que es la enseñanza de la ética, la enseñanza del aprendizaje de la ética en el mundo, pues en el mundo moderno, en el mundo que nos está rodeando. ¿En qué contexto? En estudiantes que definitivamente hoy son mucho menos, vuelvo y lo repito, mucho menos obedientes que los de antes. ¿Sí? Mucho menos obedientes en el sentido de que no procesen, no, digamos que yo creo que nuestros chicos de hoy procesan un poquito más. Entonces sí es importante como mostrar esas otras posibilidades. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Byron, a tu aporte. Y sí, coincido perfectamente. Creo que mostrar estos horizontes alternativos culturales para la práctica de la justicia y la libertad también predisponen precisamente a los estudiantes al ejercicio ético de su libertad. Es decir, mostrar distintos horizontes culturales, distintas alternativas para la administración de ley y de justicia, también nos predispone a nosotros a que vayamos entonces ejerciendo la libertad de escoger de qué manera consideramos nosotros entrar a desempeñar ese rol. Muchas gracias, Byron, muy, muy chévere. Javier, te cedo la palabra. Muy buenos días. Interesantísima su charla y su conferencia. Muchísimas gracias. ¿Me escuchas? Sí, Javier, gracias. Gracias a ti por las palabras. Hace poco estaba leyendo un artículo muy interesante donde hablaban sobre la viveza del colombiano. Usted me trajo a colación ese artículo por lo de la situación indígena que usted planteó. Sí. ¿Cómo cambiar el concepto de sociedad, donde hablamos es que el antioqueño es muy vivo, es que el vivo del bobo, es que hay que ser vivo, mijo, usted tiene que ser más vivo que el otro? ¿Cómo cambiar esa cultura? Porque, digámoslo, con los indígenas, nuestros antepasados traen esa tradición y la han conservado, porque no, digamos, no ha sido tan contaminada por las élites políticas, por las élites económicas, ¿cierto? Por estos grandes potestados. Ahora vivimos una sociedad muy compleja, como usted mismo lo dijo, donde nuestra cultura es, digámoslo, la más avasallante, el que más arraiga, digámoslo, en ese término, el que más vivo sea sobre los demás, o el que más explote sobre los demás. ¿Cómo cambiar esa cultura que comparativamente con nuestros antepasados, pues, que son más puras, más sanas que las nuestras, que son tan insanas, donde realmente vivimos en una sociedad donde nos está mostrando un panorama, digámoslo, totalmente diferente? O sea,
economía rampante, economía avasallante, este neoliberalismo, con todo respeto pues a este neoliberalismo que nos están arrancando pues como todas estas culturas sanas que traíamos de antepasados, inclusive nuestros abuelos, que eran éticos, cuya palabra se daba y se empeñaba. Hoy la palabra no se empeña, ¿cierto? ¿Cómo cambiar esa cultura? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, para que se dé un cambio cultural profundo en una comunidad, es necesario que una generación de adultos promueva una forma de conversar alternativa a la de esa cultura a una nueva generación de niños. Una cultura se caracteriza por ser una red de conversaciones específicas. Y en esas conversaciones específicas se cultivan determinadas emociones. Si nosotros queremos un cambio cultural profundo, necesitamos que una generación de adultos introduzca una forma de conversar con emociones diferentes a las que se cultivaban en el conversar de la cultura que se quiere transformar, ¿cierto? Entonces, tú la tienes muy claro. Entonces, es necesario pasar de las emociones de la ambición, de la envidia, de la acumulación. Hay que pasar de esas emociones a las emociones de la honestidad, del confort, de la armonía y del bienestar, ¿cierto? Bueno, yo lo digo en términos más didácticos así. Hay que pasar de culturas matriarcales, patriarcales, que son piramidales, centradas en la lucha, en el control, en la guerra, a culturas circulares, horizontales, que son matrísticas. Bueno, en eso estamos. De eso vamos a hablar mucho más adelante. Y digo que te voy a enviar un material después de esta charla a todos los asistentes. Les voy a enviar esta ponencia y otro documento que va referido a eso que me están preguntando. Bueno, yo pienso que una acción muy concreta que nosotros debemos hacer es adelantar las narrativas de las vidas de nuestros antepasados que estuvieron centradas en la ética, en la honestidad, en la responsabilidad, en el respeto a la palabra, que fue lo que vos dijiste. Yo pienso que esas narrativas nosotros tenemos primero que generarlas y ponerlas a circular. Mi papá falleció el año pasado, le estoy haciendo la biografía y en su biografía yo estoy descubriendo todos esos rasgos que tú acabas de mencionar, que están prácticamente en todos nuestros padres, pero ¿quién está contando esas historias? ¿Quién está contando esa historia? Como no es la historia del villano, como no es la historia pues, del delincuente, etcétera, ¿cierto? Entonces, las historias están pasando de agache, por decirlo así. Yo pienso que una tarea importante es que nosotros hagamos esas biografías. En estos días conversé con otros dos amigos y una historia muy parecida a la de mi padre. Mi padre se hizo supervisor de toda la factoría de Sedeco, sabiendo que llegó siendo un campesinito del tablazo y por su propio esfuerzo llegó a ser el supervisor de toda la planta eléctrica de Colter. Pero si yo paso revista y les doy a todos ustedes la palabra, todos van a relatar historias bellísimas de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, que sacaron adelante sus familias por medio de la entrega, del sacrificio, de la honestidad, de la entereza. Yo pienso que esas narrativas las tenemos que elaborar y tenemos que ponerlas a circular. Bueno, yo pienso que con esa intervención, por lo pronto, para darle la palabra al próximo ponente. De todas maneras, les quiero decir que este es un tema sobre el cual vamos a seguir volviendo en los encuentros del Centro de Pensamiento Pedagógico a través del proyecto de Pedagogía de la Mar y Transformación Cultural Profunda. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos. Una feliz mañana. Doña Natalia, disculpa, ¿hay asistencia que tomar? No, señor, la asistencia se descarga directamente de la plataforma. Muchas gracias. Ahí de todas maneras involucré mi correo para que el doctor Carlos me envíe el material que me dice que envía. Gracias. Claro que sí. Bueno, entonces ahora daremos inicio a la intervención de Darío Alejandro Rojas Araque, PhD en Derecho Canónico y docente investigador de la IUE, quien nos hablará sobre el aprendizaje inolvidable de un proyecto de significación educativa del derecho. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, Darío. Sí, perfectamente, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Darío Alejandro Rojas Araque. Soy abogado, soy docente de la institución universitaria Envigado. Soy padre de familia,
tengo 46 años y escuchando lo que ustedes estaban diciendo anteriormente, me encuentro con que casualmente esta pandemia me ha ayudado a escribir, y una de las cosas que he escrito es una autobiografía que espero se publique prontamente. Bien, el tema de hoy que me trae a ustedes, agradeciendo pues a Carlos la invitación y a todos ustedes la asistencia, tiene que ver con esto, queridos amigos, compañeros, educadores, profesores, maestros, que es el aprendizaje significativo, que es lo que tiene que ver con el aprendizaje inolvidable, que es un término que yo acuñé para la conferencia, y tiene que ver con esa manera como yo personalmente he venido, digamos que absorbiendo de la atmósfera de otros profesores el cómo enseñar. Les quiero comentar muy prontamente, en el año 1996, yo ingresé a la Universidad de Antioquia. Allí en el primer semestre conocí, a mis 21 años, conocí a un profesor llamado Hernán Valencia Restrepo. El doctor Hernán Valencia me enseñó una cosa que jamás olvidaré y que siempre repito, y es que el buen profesor hace fácil lo que otros hacen difícil. Posteriormente, entonces, eso se me quedó en la cabeza, jamás lo he podido olvidar, y así digamos que lo he manejado en estos 15 años más o menos que llevo de docencia universitaria. Por allá en el año 2007 también tuve la experiencia, 2006-2007, cuando empecé a trabajar universitariamente, de conocer a Elvia María González Agudelo, quien nos hablaba de su maestría, de su doctorado en didáctica universitaria. Y obviamente pues tengo que basarme en David Ausubel, que nació en 1918 y muere en el 2008, psicólogo, pedagogo norteamericano, padre de lo que nosotros hoy llamamos el aprendizaje significativo. ¿De qué se trata? Se trata de adquirir conocimientos con lo que ya nosotros conocíamos previamente. Cuando estamos en el aula de clase, los muchachos, por ejemplo, yo que enseño derecho y materias jurídicas, de alguna manera los muchachos tienen un prejuicio, o sea, han prejuzgado porque quieren ser abogados, han prejuzgado la posición en la que se encuentran, sean hijos de víctimas, o sean víctimas, o sean hijos de victimarios, o sean victimarios, directos o indirectos. Entonces, todos de alguna manera con el derecho tenemos una predisposición o un prejuicio. A ese respecto, entonces, se maneja lo que tiene que ver con el aprendizaje significativo como una manera, como un truco, perdónenme la expresión, como un truco para efectivamente seducir al auditorio, seducir a los estudiantes. Ya lo decía Carlos ahora, y los quienes han participado de la dureza de la ley, eso que decían los romanos, dura lex, sed lex, dura es la ley, pero es la ley. Yo creo que ya es hora de irla cambiando, porque los muchachos de ahora necesitan un apoyo especial. Y yo, por ejemplo, de alguna manera, pues no quiero hablar en primera persona, pero pues no tengo otra posibilidad, y es que yo aprendí, digamos que por herencia también, mi madre fue educadora y aprendí demasiadas cosas de ella, desde el punto de vista de que hay que decir las cosas claritas, y ese aprendizaje significativo, ese aprendizaje inolvidable que yo he llevado por parte de mis clases, por ejemplo, encontrarme en el Palacio de Justicia de Medellín cuando se podía ir, estudiantes de hace 15 años, 14 años, 12 años, que todavía me preguntan por la Zorra Inmunda. La Zorra Inmunda es una finca ficticia. Entonces mira que son cosas que se quedaron en la cabeza de ellos, son referentes lingüísticos que se quedaron ahí, que ellos recuerdan, que ellos fotografían en su cabeza, porque le dicen a uno, profe, esa clase nunca se me olvidó, profe, eso es absolutamente importante, qué ejemplo tan sencillo, qué bobada jurídica tan fácil para entender una cosa tan dura como el derecho. Aquí vamos a ver entonces la manera como tradicionalmente hemos nosotros enseñado, y es que estamos hablando de la información, la tomamos,
leemos un documento, si no lo entendemos, lo leemos otra vez y lo leemos otra vez, pero no hay ninguna retención, cuando realmente lo que nosotros necesitamos es adquirir, retener, recuperar información, ¿cierto? Yo siempre le digo a los muchachos cuando estoy empezando la materia, sobre todo cuando dictaba en primeros semestres, de que yo les decía, muchachos, ustedes ya saben derecho, lo que pasa es que no se han dado cuenta, lo que pasa es que no lo recuerdan. Y la manera como yo efectivamente, digamos que intento relacionar el derecho que estoy enseñando, por ejemplo, el derecho de propiedad, el derecho de los bienes, quién es el dueño, quién es el poseedor, quién es el tenedor, quién es el propietario de un bien, quién es un inquilino, quién es un arrendador, un arrendatario, o sea, cosas como esos conceptos jurídicos de todos los días, pues yo los llevo simplemente a la calle, ¿cierto? Donde cojo, por ejemplo, en el Código Civil, en la norma, en esa fría realidad de la norma jurídica, le meto mundo, le meto a eso calle, le meto smog, de la siguiente manera. Por ejemplo, les hago una pequeña demostración. Por ejemplo, todos los días, ustedes y yo, y nuestros estudiantes con mayor razón, todos los días llevamos a cabo actos jurídicos que son acuerdos de voluntades. Miren, no lo sabíamos. Esos actos jurídicos como acuerdos de voluntades son los contratos: comprar una gaseosa, comprar un almuerzo, tomar un taxi, montar en el metro, hacer una carrera en bus, en fin. Entonces, mira que en ese sentido todos estamos negociando. Lo que pasa es que no sabemos que yo soy el contratante, yo soy el sujeto activo del contrato, el otro es el sujeto pasivo, hay una prestación, ¿cierto? No lo sabíamos. Entonces, de alguna manera es muy interesante poder convertir en mundo, convertir en calle todo lo que tiene que ver con la fría norma jurídica. Entonces, aquí, por ejemplo, se da el proceso de comprensión, relación y entendimiento significativo. ¿Por qué? Porque cuando tú le metes calle, convivencia familiar, tú haces lo que en psicología se conoce con los muchachos como el reflejo. Ven reflejado. Perdón. Apáguenme los micrófonos, por favor. Ellos ven reflejado cosas que les han pasado a ellos, a su papá, a su mamá, a un vecino, a una vecina. ¿Por qué? Porque es la manera de transmitir la vida social, la vida familiar, pero con el basamento jurídico de la norma jurídica. A mí particularmente se me ha hecho muy fácil gracias a que dicto materias civiles, pero efectivamente esto se puede dar con el derecho penal, con el derecho laboral, porque todos los días hay homicidios, porque todos los días hay hurtos, porque todos los días hay despidos con justa o sin justa causa, en el derecho administrativo, porque todos los días hay accidentes por falta de señalización de una obra pública, entonces se genera una responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos ido, por ejemplo, en un coche, en un taxi, en un carro particular, y hemos visto que los huecos de las autopistas dañan un amortiguador, tuercen un rin, entonces uno se queda con eso, se le daña el carro, le toca a uno arreglarlo, cuando realmente existe una responsabilidad del Estado por el asunto de que es una vía estatal, es una vía pública y tiene que resolver ese asunto. Como la gente no lo conoce, en efecto, entonces la gente no demanda, la gente no se preocupa saber si eso es una vía de una concesión de un privado, si es directamente operada por municipio, gobernación o nación, ¿cierto? Entonces mira que es muy importante tener eso muy claro. ¿Cómo entonces garantizar ese aprendizaje significativo? Lo repito, es basarse en referentes lingüísticos populares. Muchos de ellos serán risibles y de fácil retención. Yo, por ejemplo, para explicar que a una persona le va muy mal en la vida, digo, por ejemplo, emulando a un gran mayor conocido, una gran persona mayor conocida, que siempre repite lo mismo: es que hay gente muy de buenas para lo de malas. Entonces, cuando uno dice que hay mucha gente muy de buenas para lo de malas, eso hace reír a las personas porque no lo conocían, porque realmente, hombre, ¿cómo es que se escribe? ¿Cómo es que se dice? Regálame, por ejemplo, esa nota, porque realmente sí, hay gente que en su vida, pues,
sirve de ejemplo jurídico para cómo no se deben hacer las cosas. Ahora, como estamos hablando de una contraposición entre lo que es la vida real y la norma jurídica, o al menos la realidad de la norma jurídica, tenemos que ver lo que es la realidad histórica y la realidad formal. Y aquí es donde efectivamente entra con toda su fuerza el aprendizaje significativo, que se va a convertir en un aprendizaje inolvidable para los estudiantes. Pensémoslo de esta manera. El aprendizaje, la realidad histórica es lo que está pasando, lo real, lo que pasa todos los días, lo que tú sientes cuando tienes que salir a la calle, cuando te tienes que subir a en este momento de pandemia, cuando hay que montar en el metro o alguna situación como esa, y la realidad formal, donde se dice que el Estado cumple con todos los protocolos de bioseguridad, donde todo el mundo se está vacunando, donde todo está bien. Basta hacerle un recorrido a la Constitución Política de 1991 y mencionar, por ejemplo, el preámbulo, que dice que se le garantiza a todos los colombianos la vida, la honra, los bienes, la educación, la paz, la salud, el empleo. Pues si eso fuera real, pues caray, esto sería un paraíso. Entonces miremos la dicotomía, la división como tal, que es la realidad histórica, que es lo que estamos padeciendo, máxime que estamos al borde de una reforma tributaria que nos va a pauperizar todavía más. Esto no lo digo con ningún tinte político, porque igual todos tendremos que pagar. Y la realidad formal, que es lo que el Estado, que es lo que quien está gobernando, que es lo que quien ha hecho, digamos que del poder, su modus vivendi, modus operandi, ha querido mostrar. Todos sabemos que una cosa es la Colombia de la Constitución y la ley, y todos sabemos que otra muy distinta es la Colombia de los semáforos y de la calle. Entonces, de alguna manera, ¿cómo hay que presentar la información para que este aprendizaje sea significativo? Yo creo que ya muchos de ustedes se han venido identificando con lo que estoy diciendo y han hecho esa retroalimentación y ese reflejo del que hablábamos ahorita, como lo diría un psicólogo. ¿Cómo hay que presentar esa información? En muchas ocasiones en el proceso de educación del derecho, el asunto de la transmisión del conocimiento jurídico, nos encontramos con personas que entregan una información arbitraria, confusa, y pareciera que en muchos casos los abogados, mientras más enredado hablen, efectivamente más importantes se sienten, porque hay una egolatría en el mundo jurídico. Yo no lo voy a negar, yo soy abogado hace 18 años y me he encontrado con unas personas absolutamente difíciles al respecto. Yo como aprendí pues de un profesor que me dijo que el buen profesor hacía fácil lo que otros hacen difícil, pues me quedé con eso y de la manera más simple y sencilla, pues hago como hace una madre ave, que es reclutar pequeños para que puedan obviamente alimentarse. Entonces, ¿cómo hay que presentar? Por favor, apáguenme los micrófonos, gracias. ¿Cómo hay que presentar entonces esa información? Esa información hay que presentarla de manera clara, organizada y de fácil comprensión. Eso quiere decir que usted, como docente, tiene que preleer gráficamente, que leer previamente todo lo que va a enseñar. Somos muy amigos de a veces dictar clases de susto, y aunque no falta quien diga que la mejor clase que se dicta en el mundo es la clase de susto, en muchas ocasiones pues realmente la preparación, y eso lo siente y eso lo huele el estudiante. Entonces hay que ser directo, hay que ser claro, organizado, no hay que ser arbitrario, no hay que ser confuso. En muchas ocasiones encontramos que en la enseñabilidad del derecho hay mucha arbitrariedad, porque hay todavía personas que se quedaron con el Magister Dixit, y el Magister Dixit es el profesor dice como un argumento de autoridad, cuando realmente hoy en día el conocimiento y más el jurídico es horizontal. Tenemos que ser todos ese tejido social, tenemos que ser todos ese tejido de sujetos activos de la ley, sujetos pasivos de la ley, de
decir, sujetos activos, quienes vamos a reclamar los derechos, sujetos pasivos, quienes tenemos que garantizar los derechos a otros. ¿Qué garantías tenemos con este aprendizaje significativo, con esta enseñabilidad, con este aprendizaje inolvidable, basado en referentes? Tenemos una relación de conocimientos previos, ya lo decía, el estudiante entra a estudiar Derecho porque tiene una predisposición. Muchos dirán que desde el vientre de la madre quieren ser abogados, eso es falso. Simplemente uno va descubriendo. Por ejemplo, lo descubrí tardíamente. Yo estudié en la Universidad de Antioquia y como en el cuarto, quinto semestre me di cuenta que sí quería hacerlo. Afortunadamente después los profesores me enamoraron de las carreras y efectivamente me enamoré del derecho y ahí me quedé. Una cuestión de ir descubriendo que también te ayuden a descubrir. Decía que la garantía es relacionar los conocimientos previos, generando interés en quien escucha, dejarlos con ganas de más. Ellos siempre han de quedar con ganas de más. Y descubrir que ya se había vivido lo jurídico, aunque no era consciente. Es decir, ¿cuántos de nosotros fuimos a la escuela y compramos una gaseosa, compramos, por ejemplo, un arroz soplado, recordando pues los dulces de la infancia? Nunca le dijimos al Señor, Señor, buenos días, es tan amable, vamos a celebrar en este momento un contrato de compraventa donde yo soy el sujeto activo porque yo voy a pagar, el pago se llama la prestación y usted es el sujeto pasivo porque usted es el que tiene que responder por los productos que está vendiendo. Por favor, véndame entonces lo que le estoy pidiendo. No, eso no pasa. O si usted, por ejemplo, va a un bus o se sube a un taxi, señor transportador, muy buenos días, estamos en este momento celebrando un contrato de transporte por medio del cual usted me va a llevar rápido, cómodo y seguro a tal lugar. Si usted le dice eso, le saca la cruceta porque realmente está de afán y porque necesita liquidar y necesita muchas cosas. Pero mira que estamos hablando de que todos nosotros desarrollamos aprendizaje significativo sin saberlo, desarrollamos derechos sin saberlo, desarrollamos contratos sin saberlo. Bien, entonces de alguna manera, pues siguiendo a David Ausubel, tenemos varios representantes, el aprendizaje de representación. En estos casos, el aprendizaje por representación son datos sin sentido, quienes enseñan la forma como nosotros diríamos canon por canon. El artículo tal dice esto, el artículo tal dice aquello, la ley dice esto, derogada por esto, modificada por esto, pero sin un contexto, ¿sí? Entonces hay que ponerle vida, hay que vestir el esqueleto jurídico con la preocupación, con el hambre, con el frío, con el sueño, con lo que pasa en la calle, ¿sí? Tenemos también el aprendizaje de conceptos, el aprendizaje de preposiciones y el aprendizaje comparativo y expositivo. Herramientas para este aprendizaje significativo de alguna manera serían chistes, anécdotas, imágenes mentales, ¿cierto? Ya lo decía ahorita, hay gente muy de buenas para lo de malas. Yo, por ejemplo, me he hecho famoso con la finca La Zorra Inmunda. La finca La Zorra Inmunda, insisto, es una finca ficticia, es una finca que me sirve a mí para enseñar todo el derecho posible, enseño sucesiones con ella, enseño derecho de familia con ella, enseño bienes con ella, enseño derecho laboral con ella, todo, derecho administrativo con ella, todo lo enseño con esa finca porque esa finca es productiva. Entonces la gente se imagina la finca llena de vacas, llena de ganado, llena de café, llena de mangos y utilizo, hombre, que van a utilizar la finca de La Zorra Inmunda porque por ahí va a pasar una nueva carretera, entonces la expropiación administrativa. Entonces mira que son cosas que a la gente no se le olvida. Ahora, con referencia, por ejemplo, el derecho de familia, ¿cómo lo enseño? Lo enseño con chistes y con imágenes mentales. Por ejemplo, el asunto de que Pedro se casa con María y van a hacer la consumación del matrimonio, ¿cierto? Entonces, el yacimiento en el tálamo nupcial. Puede que el estudiante no sepa qué es yacer. Yacer significa, viene del latín yacet, que quiere decir estar acostado. Por eso, en las tumbas antiguas, los epitafios decía ic yacet,
aquí yace, aquí está acostado fulanito de tal. Entonces, hablar, por ejemplo, yacer en el tálamo nupcial, esas palabras ya no se usan realmente. La gente ya hoy en día es bastante burda para utilizar ese tipo de lenguajes. Entonces, mira que con esas palabras castizas, con esas palabras tan rebuscadas, pues muchos, profe, ¿y eso qué quiere decir? Entonces ya yo se lo explico, de pronto digo algún improperio para que efectivamente quede más directo, o sea, un dato directamente al corazón y al cerebro, y ellos no lo olvidan. También hablar, por ejemplo, de Cachornelio. Cachornelio, ¿quién es Cachornelio? Es el hombre al que le ponen los cuernos. En fin, son palabras que, como te digo, perfectamente son herramientas lingüísticas de fácil recordación. Muchas de ellas son risibles, son chistes absolutamente importantes, porque realmente permiten una retroalimentación permanente. Quería, pues, obviamente, de esta manera mostrarles cuál es la enseñabilidad del derecho basado en, como lo diríamos, en ABP, aprendizaje basado en problemas, pero también en aprendizaje significativo, porque obviamente también a la hora de hacer evaluación, tú lo que estás poniendo es un caso, y un caso es un problema, ¿cierto? ¿Qué pasa si Juan y María se casan, pero Juan ya tenía 3.000 millones de pesos en su patrimonio? ¿Qué pasa con ese dinero? Entonces hay que empezar a mirar, esos son bienes propios de Juan, María nunca puso un peso para eso. ¿Qué pasa entonces si Juan se muere? ¿Quién recibe? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién puede reclamar? Entonces mira que es la manera de ir llevando la exposición y de ir llevando, digamos, con vida, con anécdotas, con situaciones de vida, ¿cómo lo digo yo? Con realidades, con cotidianidades permanentes. Creo que ya es suficiente esta pequeña exposición. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, con el mayor de los gustos en este momento, pero me van a regalar un minutito antes, pues después de que, si quieren me pregunten, me van a regalar un minutico para hacer una despedida muy especial que preparé para ustedes. Los escucho. ¿No hay preguntas? Hasta el momento no. Bueno, de todas maneras, entonces quiero agradecerles por este pequeño espacio. Yo pues soy un poquito más corto en el tiempo porque tengo ahorita que desplazarme a otro municipio por una situación de trabajo, como abogado que soy, pero quiero agradecerles obviamente a Carlos, a Natalia, a todos ustedes, y simplemente dejarlos con esta situación, que es una invitación. Yo disfruto mucho de lo que hago y lo haría hasta gratuitamente. Lo que pasa es que mi hijo y mis obligaciones generan que Bancolombia se quede con una de mis quincenas, por eso es que no puedo hacerlo gratuitamente. Pero traigo en este momento una frase de José Eustacio Rivera, en su obra literaria La Vorágine, donde dice: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. En este caso, estamos cambiando esa palabra violencia y los invito a que ustedes digan como yo: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la docencia. Muchas gracias a todos, permanentemente a su servicio. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, Con entonces mucho gusto. vamos a finalizar este encuentro con la intervención Normas, Dilemas entre lo óntico y lo deóntico a cargo de José Leonardo Espinagudelo, doctorando en Derecho y asesor de la Oficina Jurídica de la IUE. Muy buenos días para todos los presentes. ¿Me escuchan ahí? Sí. Muchas gracias, Natalia. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Muchas gracias por sacar el tiempo y estar acá presentes. Voy a empezar esta charla con una frase que decía Alejandro Magno, y es que de la conducta de cada uno de nosotros, pues depende también el futuro de todos, ¿cierto? Cómo vamos a vivir más adelante.
Entonces, bueno, creo que los compañeros en sus charlas han dicho ya unos temas que son muy interesantes y que toca lo que es motivo como de esta conversación y que tiene que ver específicamente cómo las normas pues nos traen dos situaciones que en lo jurídico llamamos lo óntico y lo deóntico. Lo óntico es ese deber ser, cómo deberían ser las cosas, lo utópico. Mientras que el ser es lo que es, en estricto sentido pues tenemos, ¿cierto? A veces se quieren muchas cosas, pero los medios o las condiciones o realmente el compromiso de todos los demás no es el esperado y en esa medida pues se hace difícil lograr esos cometidos. Se nombra esta charla, este conversatorio como dilemas entre lo óntico y lo deóntico, porque efectivamente cuando nosotros revisamos las normas son de muchas categorías. Bien lo decía Carlos Palacio, bien lo decía el doctor Darío, cómo hay algunos temas que culturalmente se van haciendo exigibles, hay otros que por el contrario en lo jurídico cuando ya se positivizan están en una norma, código civil o código de comercio u otros códigos y normas, ya son de obligatorio cumplimiento para todos los habitantes de un territorio. Pero aunque estén plasmados de una manera formal, pues no siempre se da ese cumplimiento, ¿cierto? Es ahí donde nosotros tenemos que hacer como varios análisis y consideraciones frente a las normas. Uno de ellos es de dónde parten las normas, cómo se crean, cómo surgen. Ustedes saben que las normas pues, se expiden en el Congreso de la República, hay otras que se denominan actos administrativos y que salen de órganos colegiados como es un consejo municipal, una asamblea departamental o representantes de esas entidades territoriales como el señor presidente, el señor gobernador, el señor alcalde que expiden decretos, ¿cierto? Pero digamos que en esencia, en el fondo, esas normas lo que tienen son unos juicios de valor y un tema de principialística, unos aspectos axiológicos, donde antes de ser expedidas, pues se hace un análisis de qué es lo que conviene en una sociedad, qué es lo que se necesita y cómo algunas conductas pues deben ser promovidas, deben ser premiadas y otras por el contrario pues deben ser restringidas, evitadas e incluso sancionadas o castigadas porque finalmente terminan generando un deterioro y una afectación para la sociedad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos presente que las normas deben tener, digamos, ese juicio de valor, de principios y deben ser acorde a la necesidad, entramos en otra caracterización de las normas que tiene que ver con lo que es la vigencia, lo que es la validez y lo que es la eficacia. Me voy a centrar en ese último porque digamos que lo que es la vigencia y la validez pues se vuelve un aspecto a veces muy técnico desde lo jurídico de su alcance y su incursión en el ordenamiento jurídico, pero la eficacia yo creo que todos acá de una u otra manera pues lo hemos vivenciado. Recomiendo mucho para analizar ese asunto un texto que leí cuando era estudiante de pregrado y que me gustó mucho. El autor es Mauricio García Villegas y el texto se llama Normas de papel, la cultura del incumplimiento. Entonces, cuando uno lee ese texto y empieza a hacer una reflexión frente a normas de papel, cultura del incumplimiento de las normas, uno se da cuenta que hay una cantidad de situaciones donde como sociedad, como personas individualmente consideradas, pues tenemos una incoherencia frente a lo que se espera y frente a lo que se pacta, ¿cierto? Entonces, un primer caso que nosotros podemos evidenciar con esa eficacia y esa incoherencia es, por ejemplo, el tema de los semáforos, ¿cierto? El tema vial. Ustedes saben que existe un Código Nacional de Tránsito, seguramente muchos de los que están acá en la charla escuchando tendrán su moto, su carro
o por lo menos si no saben manejar, se montarán en un transporte público y se han dado cuenta que el semáforo, claro, tiene sus tres colores, uno para seguir, uno para parar y el amarillo, que digamos que muchas veces se cree que es para acelerar más, pero no, realmente el amarillo es para empezar a frenar, ¿cierto? O también se observa cómo en muchas ocasiones, aún estando el semáforo en rojo, la gente se lo pasa. Lo primero que hacen es mirar de pronto si hay una cámara que pueda multarles o no, o si no está o estando, dicen, bueno, tomo la decisión y me paso, o por los mismos temas y condiciones de seguridad en una noche, ¿qué se dirá? De pronto es mejor pasarme este semáforo en rojo que quedarme aquí en esta vía tan sola, corriendo el riesgo, yo solo saliendo de trabajar o con mi familia, de que me pase algo, ¿cierto? Entonces miren un tema pues de incumplimiento que es de pronto muy cotidiano. Eh, pero el tema se va volviendo, digamos, más grande, más grave. Y piensen ustedes, por ejemplo, en un tema como la trata de personas, la explotación que se da en todo nivel, temas laborales, temas sexuales, temas de servidumbre. Y claro, es un tema que raya con la dignidad del ser humano, con el respeto de todos esos derechos y principios que la Constitución pues nos consagra. Entonces, se vuelve un objeto a ese ser humano, cosa que no tiene pues como sentido ni razón de ser, muchas veces justificado por el tema económico, pero otras veces, digamos, también aprovechándose de la necesidad de una persona. Otro tema, el ambiental. Ustedes se han dado cuenta cómo el tema ambiental en los últimos años ha tenido una gran significancia con ocasión del cambio climático, pero también observamos la dificultad que se presenta con muchos aspectos mineros, que la minería en sí no tiene por qué llegar a ser mala, pero cuando se hace de una manera irresponsable, genera, claro, muchos perjuicios para esos territorios y los habitantes que están alrededor. Eh, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, digamos que hace una evaluación, un análisis de las condiciones bajo las cuales se puede adelantar un proyecto como esos. Pero muchas veces, digamos que las empresas o incluso las personas naturales que piensan adelantar una pequeña reforma o edificación, optan por no pensar en ello y adelantar ese montón de intervenciones sin importar que de pronto al lado esté un río, un cauce, que si se tapa pues va a ir generando incluso la pérdida de un nacimiento de agua, ¿cierto? Y miren pues el sentido que tiene un afluente. Piensen, por ejemplo, en los debates y en los análisis que se dan con Santurbán, ese páramo, ¿cierto? Crea agua, es una fuente donde nace agua, pero hay oro allí abajo, entonces, ¿qué hacer? ¿Cierto? Una cantidad de situaciones que se empiezan a analizar allí. También hay asuntos que se vuelven, digamos, hasta curiosos, no sé cómo más nombrarlo, pero el tema del licor, los juegos de azar. Ustedes ven cómo son ellos los que financian la salud y la educación, pero si uno va al fondo, de pronto el consumo excesivo de licor, de juegos de azar, genera también toda una afectación en la sociedad, ¿cierto? Entonces, por un lado se promueve, se necesita para financiar otras cosas que son buenas, pero en esa promoción se está generando toda una afectación de el futuro, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo manejar ese tipo de situaciones? En estos temas académicos,
uno se encuentra con el tema evaluativo y el tema de los exámenes. ¿Será que un estudiante, conforme al reglamento estudiantil, tiene autorización para hacer trampa, para copiar de otro compañero? En estricto sentido no, ¿cierto? Un tema normativo, pero también observamos que muchas veces en la premura, por sacar una buena nota, por aprobar una asignatura, pues se incurre en este tipo de actuaciones y eso pues perjudica completamente los profesionales del futuro y la misma responsabilidad que se va a tener como ciudadano. Entonces también es como promover, digamos, esa conciencia frente a esa situación. Ahorita en alguna de las intervenciones uno de los escucha mencionaba cómo esa idiosincrasia de la viveza, ¿no? Es que hay que sacar siempre lucro de la situación, es que en esta región somos los mejores, los demás de pronto no tienen esa astucia que acá se tiene, y eso también genera una situación donde se pierde la confianza. En vez de generarse, digamos, un aspecto colaborativo, un aspecto de transparencia, de ayuda, se genera por el contrario esa incertidumbre o esa desazón cuando se va a necesitar una ayuda, un favor, ¿cierto? Entonces la idea es que también ese tipo de situaciones se dimensione. Ahorita con el tema del COVID-19 vemos cómo cada semana, cada cierto tiempo se van sacando unas restricciones. Y esas restricciones más las exigencias de bioseguridad traen algunas excepciones, pero en muchas ocasiones, en los temas noticiosos, observamos cómo se pasan completamente por alto. Se pierde como la empatía por el otro. No se piensa en que el vecino puede tener una situación difícil o su familia y se empieza a generar reuniones, fiestas sin cuidados o lo mismo salir de pronto sin estar dentro de una de las excepciones. Puede pensarse que eso es algo sencillo, pequeño, pero se va volviendo la suma de una cantidad de personas y va generando, digamos, toda una afectación colectiva, ¿cierto? Por eso empezaba con esa frase de Alejandro Magno, de cómo esa conducta individual va condicionando también el futuro colectivo. También esa idiosincrasia de enriquecerse de la noche a la mañana, ¿cierto? Que muchas veces se piensa que solamente con una buena idea o con una buena intención ya las condiciones de pronto van a cambiar. Entonces tenemos que ser muy conscientes que todo implica un tiempo, todo implica un esfuerzo, un mérito, ¿cierto? Entonces, para ir concluyendo, después de exponer como estas situaciones conflictivas y estos dilemas entre lo óntico y lo deóntico que las normas nos traen y la conducta diaria, pienso que promover el buen actuar frente a las demás personas y frente al espacio natural que nos rodea, porque creo que eso hay que incluirlo, es algo que va a generar una dinámica colectiva mucho más favorable, e igualmente una tranquilidad y una sensación personal que seguro van a ser mucho más sanos. Lo otro es que si se promueve y también adoptamos como conducta personal que lo que se haga tanto en lo público como en lo privado nos genere gusto, tranquilidad, con seguridad no se va a tener que estar, digamos, escondiendo nada de lo que se realiza, porque estamos optando por hacer las cosas bien,
una buena intención. Y lo tercero es que ese merecimiento, ese trabajo honesto, esa búsqueda de oportunidades de manera honesta, esa preparación honesta, con seguridad va a hacer que se vayan cambiando y mejorando pues muchas situaciones personales, familiares y colectivas, teniendo presente que eso puede tomar incluso en muchas ocasiones varias generaciones. A veces no es una sola generación la que cambia una realidad, pero digamos que ese esfuerzo que se va sumando a lo largo del tiempo, pues puede ir mejorando una condición. Yo recuerdo que cuando hice mis estudios de universidad, pues yo no tenía ni carro ni moto, no tenía, digamos, como forma de adquirirlo, pero con el tiempo, el trabajo, pues ahora se debe un carrito y se va pagando y tiene uno, digamos, como esa posibilidad. Entonces, ahí está, como esa situación de ir concientizando a los estudiantes y a nosotros mismos de toda esta necesidad de configurar o replantear paradigmas. Muchas gracias. No sé si de pronto alguien tenga preguntas para José Leonardo. Bueno, entonces a todos los asistentes y ponentes, muchísimas gracias por participar de este encuentro. El próximo evento se realizará el 30 de abril a las 8 de la mañana y se denomina Enseñabilidad de la Ética, la Religión y las Ciencias Espirituales. Tengan todos una feliz mañana. Para usted también, muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz día. Feliz día. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias por tenernos en cuenta, por compartir con nosotros. Feliz día. Feliz día para Muchas todos. gracias.